Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom Lekulan Adonai. La bendición del Señor sea sobre todos aquellos que nos ven y nos escuchan en esta una nueva emisión del programa La Verdad de Elohim. Como siempre es un privilegio y un gozo el poder llegar a ustedes con la palabra del Señor, la palabra del Creador de los cielos y de la tierra, que es viva y eficaz y que es la que realmente fue dada por el Dios de los cielos para que la humanidad conozca la verdad. Y la verdad no es otra que la persona de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Redentor y Salvador de Israel y de las naciones. Por su gracia y su bondad estamos una vez más aquí, a fin de glorificar su nombre y de ser edificados por medio de su palabra. En esta ocasión tenemos la bendición y la distinción en el Señor de estar acompañados de un hermano y siervo del Dios que habita la eternidad, de frutos que dan testimonio de que es un hombre que sirve al Eterno y que en esta ocasión realmente nos bendecirá también con su presencia, pues será una vasija que el Ruach de Elohim, el Espíritu de Dios, estará utilizando para la bendición de toda la audiencia de este programa, La Verdad de Elohim. Es así como damos con gran gozo y agradecimiento al Señor la bienvenida a nuestro hermano Josué Marte. Shalom a todos, la paz del Elohim eterno esté llenando cada corazón de todos esos televidentes que cada domingo son bendecidos con este programa y dan un pleno seguimiento en todo el país y aún fuera del país, porque de ello tenemos constancia, tanto por las redes sociales, que bastante el seguimiento, como también por los canales de televisión y por la radio, las emisoras de radio. Así es que a todos, ya sea en la radio, en la televisión o en el internet, Shalom, la paz del Dios Todopoderoso les esté bendiciendo de manera poderosa y especial, y estamos convencidos de que realmente en este día sus vidas van a ser edificadas. Así que ponga mucha atención, saque su Biblia, porque sin su Biblia, ¿verdad?, tiene que tenerla ahí para poder ir buscando los textos bíblicos, porque todo lo que se ha de hacer aquí será con la palabra como sustento y como base de lo que vamos a hablar. Amén, amén. Y como siempre decimos al iniciar este programa, la verdad es la que nos hace libres, así lo establece la palabra. Y por eso cuando abrimos nuestros corazones a la verdad de Elohim, a la verdad de Dios que está en su palabra, ella nos hace libres de la esclavitud, del pecado y de la maldad. E indefectiblemente pasaremos a ser nuevas criaturas por medio de la regeneración del hombre interior, que es en Yeshua HaMashiach. Amén. Ya por segunda ocasión tenemos la oportunidad de tratar el tema del arrepentimiento. El tema del arrepentimiento, que es un tema central, porque como hemos visto y seguiremos viendo en esta ocasión, el arrepentimiento es necesario, es un requisito inexorable para realmente pasar a ser parte del redil de los salvos, de los santos, y a su vez de ser parte de aquellos que viven una vida de acuerdo a los mandamientos establecidos por el Dios que habita la eternidad. Y para ello vamos a dar inicio en la palabra a este programa leyendo en el Evangelio del Evangelista Lucas, en su capítulo 3, leeremos el verso 8. Evangelista Lucas 3:8, la palabra del Señor dice, la primera parte del verso: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Repetimos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. En este pasaje, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador, está hablando precisamente a los judíos y sobre todo al liderazgo del pueblo judío en aquel tiempo que lo escuchaba. Y el mensaje de Yeshua tenía una particularidad con respecto al mensaje de las demás, corrientes de pensamiento religiosa de aquel tiempo. Yeshua hablaba no simplemente de guardar mandamientos desde un punto de vista ritualista ni religioso, sino que Yeshua hablaba de la importancia de un cambio en la condición del corazón de las personas.
Yeshua resaltaba la importancia de que hubiera arrepentimiento. Y en esta ocasión habla precisamente de obras y de frutos de arrepentimiento. Y es que, como estuvimos exponiendo en el programa anterior, el resultado del arrepentimiento necesariamente es el cambio. Es el cambio en la condición del corazón y de la conducta del hombre. No es posible que una persona que realmente se haya arrepentido de las obras de pecado y de maldad, que una persona que realmente haya decidido, sintiendo el dolor por haber reconocido que ha hecho lo malo delante del Señor, una persona que decida darle la espalda al mundo de pecado y de maldad, no puede de ninguna manera seguir siendo igual. Entonces, cuando realmente hay arrepentimiento en nuestros corazones y estamos dispuestos y estamos deseosos y anhelamos realmente ser diferentes y vivir una vida que realmente agrade y glorifique al Dios creador de los cielos y de la tierra, que es santo, 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 de acuerdo a como lo establece su bendita y santa palabra, si queremos vivir realmente de acuerdo a sus parámetros, tiene que haber una conversión, tiene que haber una transformación del corazón y por tanto de la conducta del ser humano. Entonces, cuando realmente pasamos de muerte a vida, porque nos arrepentimos, porque ha habido arrepentimiento y por tanto ha habido cambio, entonces necesariamente nuestras acciones, nuestras actitudes, realmente todo lo que nosotros somos tiene una nueva naturaleza y tiene un nuevo efecto. Responde, o más bien corresponde a una nueva ley que opera en nuestro corazón, que realmente es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es el mismo, Yeshua HaMashiach. Y cuando esa justicia ha entrado en nuestro corazón, empezamos a ser justos. ¿Por qué empezamos a ser justos? Porque hacemos obras de justicia, que no son otra cosa sino obras de arrepentimiento o frutos de arrepentimiento. ¿Y a qué nos referimos con esto? Quizás algunos amigos y amigas que nos ven, quizás que no conocen, digamos, la terminología bíblica en un ámbito muy profundo, se preguntan a qué se refiere la palabra cuando habla de frutos de arrepentimiento o de obras de arrepentimiento. Cuando la palabra habla de frutos u obras de arrepentimiento se refiere a que realmente un cambio en la actitud, en el carácter, en el comportamiento de la persona, una vez que realmente ha entregado el corazón al Redentor y Salvador de la humanidad. Como hemos dicho y repetido ya en varias ocasiones, porque es importante y necesario entenderlo así, el hombre después que recibe a Elohim a través de Yeshua HaMashiach en su corazón, hay un antes y hay un después. Entonces, las obras del hombre o de la mujer que le ha dado lugar a Elohim en su corazón son obras distintas. Son obras de un hombre o una mujer arrepentida. ¿Por qué razón? Porque realmente ya no continúa practicando las obras infructuosas y malignas de la carne, que realmente se rebelan contra la santidad y la voluntad del Dios que llena los cielos y la tierra con su gloria. Entonces, cuando se da y se sucede ese cambio en el corazón del hombre y por tanto en la conducta del hombre, entonces podemos decir que realmente ha habido un genuino arrepentimiento. Porque no basta con decir que creemos en Dios. La palabra dice que aún los demonios creen e incluso tiemblan delante de la presencia del Dios Todopoderoso. No basta con decir que creemos en Dios. No basta con decir que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No basta con decir que amamos a Dios. Es que si realmente pertenecemos a la familia de los salvos, es que si realmente Elohim es el dueño y señor de nuestras vidas, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser distintos. No podemos ser igual al común de las personas que realmente aún están bajo el dominio de las tinieblas y del príncipe de la potestad del aire. Porque la palabra establece que el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo es Hasatán, es Satanás. Lo reprenda el Dios Altísimo. Y Él es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Oiga bien, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, porque todo aquel que camina en desobediencia al Dios Todopoderoso realmente está bajo el dominio y la autoridad de ese espíritu que se rebeló contra la santidad de Dios. Y aunque no lo saben, y aunque no lo conocen, y aunque quizás
digan desde el punto de vista de profesarlo humanamente, que aman a Dios y que aborrecen al enemigo. Realmente con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con las cosas que hacemos, con las obras de nuestra conducta, realmente a quien estamos glorificando no es al Dios verdadero, que es un Dios santo, sino al Dios del reino de las tinieblas, que es Satanás, que se ha creído Dios, mas el único Elohim, el único Dios, es el Dios de Israel. La pregunta es, amigo y amiga que nos ves y que nos escuchas, con tus acciones, ¿a quién le das gloria? En tu diario vivir, ¿quién es el que es agradado y exaltado? Si tú dices que realmente tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, si tú dices que tu corazón le pertenece al Dios verdadero, si tú dices que Jesús, Yeshua, es el Señor de tu vida, entonces tú tienes que ser distinto, tú tienes que ser diferente al común de las personas, porque realmente tú estás siendo dirigido y guiado por un espíritu distinto, no el espíritu que rige sobre este mundo desobediente, que es el enemigo, el adversario, Satanás, sino por el espíritu de santidad, que es el espíritu de Dios, que la palabra establece que es el que guía a los hijos de Dios. Porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice de manera clara que quienes son hijos de Dios, sino aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Por el Espíritu de Dios se le llama el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Sí. Y se le llama el Espíritu Santo porque es un espíritu de santidad, es el espíritu de santidad. Y por tanto, todo aquel que es guiado y dirigido por el Espíritu de Dios tiene que ser un hombre y una mujer que caminen en santidad. No es posible, amigo y amiga que nos ves y que nos escuchas, no es posible ser guiado por el Espíritu Santo y sin embargo vivir una vida practicando el pecado y haciendo lo malo delante del Dios Todopoderoso. Si somos guiados por su Santo Espíritu, entonces hacemos obras, frutos de arrepentimiento, porque nuestras obras glorifican al Dios de los cielos. ¿Y en qué consiste la santidad bíblica? ¿En qué consiste la santidad que nos demanda el Dios Todopoderoso a través de su palabra? La santidad que Elohim demanda radica en un punto esencial y es la obediencia. La obediencia a sus mandamientos. No es asunto de hacer muchas cosas desde el punto de vista religioso, que muchos hay que hacen muchas obras, que incluso a su propio cuerpo lo abaten, creyendo que con el sufrimiento físico per se realmente están glorificando al Dios de los cielos. Cuando lo que Elohim está buscando es un cambio en el corazón del hombre. Cuando lo que Elohim está buscando es un cambio en la naturaleza interna del hombre que está en el corazón. Y cuando sucede ese cambio al interno del hombre en su corazón, entonces no somos iguales. Hay un antes y un después. Y por eso es que el mismo Yeshua HaMashiach dijo, por sus frutos los conoceréis. Sí. Porque no puede un árbol malo dar frutos buenos. Ni un árbol bueno puede dar frutos malos. Por tanto, el buen árbol, que es buen árbol porque proviene de la semilla de la palabra, porque es un hombre y una mujer realmente cuya naturaleza viene de la obediencia de la palabra, produce buenos frutos. ¿Y cuáles son los buenos frutos? Los buenos frutos no son otra cosa que obedecer la palabra de Dios, que el guardar los mandamientos de Dios. Cuando guardamos su palabra, entonces lo amamos, porque también el propio Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Para aquellos que dicen que aman al Señor, pero sin embargo no obedecen su palabra. La misma palabra es la que dice que entonces no amamos al Señor si así hacemos. El que ama al Eterno es el que guarda sus mandamientos. Y cuando guardamos sus mandamientos es que hacemos obras de justicia y obras y frutos de arrepentimiento. Porque si hemos pasado de muerte a vida, necesariamente hemos dejado de practicar las obras de muerte, que son las obras de pecado y de maldad, que son todas aquellas prácticas contrarias a la voluntad del Dios santo que se revela a través de la palabra por medio de sus santos apóstoles y profetas. Pero cuando guardamos la palabra, que es la voluntad de Dios expresada para la humanidad,
Y cuando nos sujetamos a la obediencia, a la voluntad de ese Dios santo, repito mucho su santidad, porque su santidad es la esencia de su carácter y de su naturaleza. Y si somos hijos de Él, precisamente, la señal que realmente tiene que demostrar que somos verdaderos hijos de Dios es que caminamos en la santidad de Dios. ¿Y cómo podemos caminar en esa santidad de Dios? Bendito sea su nombre. Hay una sola manera, y ello es la esencia de lo que estamos hablando, la obediencia a su palabra. Porque por la obediencia a su palabra vienen los frutos y las obras de arrepentimiento. Y es que realmente, y de ello podemos testificar, todos los que hemos tenido un encuentro con ese Dios vivo y real, donde Él llega, las cosas tienen que cambiar. Donde Él llega, todo tiene que ser transformado. Sí. Y pasamos de ser quizás los más miserables en el mundo, pecadores de los más terribles, a ser hombres y mujeres santos y redimidos, diferentes y distintos, porque el Espíritu del Dios vivo nos transforma cuando nos arrepentimos y por tanto cambiamos. Y es que arrepentirse no es simplemente hablar de ser diferente, es ser diferente. No es mucho hablar ni mucho decir, es que se suceda una transformación en el corazón del hombre. Y esa transformación solo la puede realizar el Espíritu Todopoderoso del Dios de Israel. Pero Él solamente la hace en el corazón de un hombre y de una mujer que se ha arrepentido de sus malos caminos. Vamos a una primera pausa. Al retornar continuaremos con este tema del arrepentimiento. Un cántico de gozo, un cántico de victoria. Regocíjate, Israel, entonemos un canto nuevo. Regocíjate, Israel, Él ha vencido tus enemigos. Regocíjate, Israel, entonemos un canto nuevo. Regocíjate, Israel, Él ha vencido tus enemigos. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para mueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos, importados y con un increíble precio de introducción. Perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma. Y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrellas Adalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es el programa La Verdad de Elohim. En esta ocasión continuamos tratando un tema fundamental, que es el tema del arrepentimiento. Pero antes de continuar con el desenvolvimiento del tema,
queremos recordarles a todos que la verdad de Elohim está en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y en Instagram como La Verdad de Elohim. Tenemos nuestro canal de YouTube, La Verdad de Elohim. Ahí están todos los programas que por la gracia de Dios hemos podido hacer y emitir hasta la fecha. Pero sobre todo queremos invitarles a que visiten nuestra página web, laverdadelohim.com. Allí usted podrá encontrar información con respecto a quiénes somos, qué creemos, cuál es el credo que profesamos y defendemos, de dónde estamos ubicados, cómo puede contactarse con nosotros, y también ahí tendrá acceso a todos los programas que hemos hecho. laverdadelohim.com. Le invitamos a que visite nuestra página web, confiados en que su vida será grandemente bendecida por el Espíritu del Dios que habita la eternidad. Amén. Estamos hablando del arrepentimiento y hemos hecho un énfasis muy especial, muy particular, en el hecho de que el arrepentimiento implica un cambio, implica transformación. Que el arrepentimiento, cuando es un arrepentimiento real y genuino, y cuando es un arrepentimiento tal y como lo establece la palabra, tiene la consecuencia de la transformación del corazón. Porque cuando reconocemos nuestra condición pecaminosa, cuando reconocemos que le hemos fallado al Altísimo, y le hemos fallado porque hemos hecho lo malo ante sus ojos, porque hemos pecado, y por cierto que todos los seres humanos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa, y por tanto todos los seres humanos estamos realmente separados de la gloria de Dios, separados de Dios, porque Dios es un Dios santo, pero nosotros nacimos con una naturaleza corrupta que se rebela contra su santidad. Necesariamente para poder volver a tener lugar en la presencia de Dios, para ser restaurados y volver a tener vida desde el punto de vista espiritual, Yeshua HaMashiach, que es la vida y que es Elohim manifestado en carne para la redención y salvación de aquellos llamados a salvación, tiene que entrar a nuestro corazón y tiene que darnos vida transformando nuestra naturaleza. Ahora, lo que hay que entender es que para que el sacrificio de Yeshua, o más bien el poder del sacrificio de Yeshua, se haga real en nuestra vida y tenga efecto en nuestra vida, tenemos nosotros mismos primeramente que reconocer nuestra condición. Y reconociendo nuestra condición pecaminosa y nuestra condición de condenación eterna, tenemos entonces que arrepentirnos. Y el arrepentimiento, reitero, si es genuino y real, conforme lo establece la palabra, tendrá como consecuencia la transformación de nuestras vidas. Y cuando somos transformados, entonces, ¿en qué consiste esa transformación? Muy sencillo, muy simple, pero muy profundo. Pasamos de hacer lo que desagrada al Dios Todopoderoso a hacer lo que agrada su corazón. Y lo que agrada a su corazón es precisamente la santidad y la pureza. Lo que agrada a su corazón es todo lo que está separado del pecado, de la maldad, de la contaminación realmente, de esta naturaleza pecaminosa que se rebela contra él. Y el ser humano expresa el amor a Dios, la obediencia a Dios y la santidad y consagración a Dios al obedecer sus mandamientos. Y quiero que se advierta la relación que tiene el verdadero arrepentimiento con la obediencia a la palabra. Porque es que precisamente en lo que se va a evidenciar cuando en una vida ha habido un verdadero arrepentimiento, es que esa vida va a empezar a vivir de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios. Va a empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque eso es fundamentalmente lo que nos separa a lo que hemos recibido la vida de Yeshua en nuestro corazón, de aquellos que lamentablemente aún están en la penumbra del pecado y de la muerte espiritual, y también un día de la muerte física. Lo que nos separa es precisamente que unos vivimos para hacer la voluntad de Dios, que es vida y que es paz y vida abundante, y otros, aún sin saberlo, están vivos haciendo la voluntad del espíritu de las tinieblas, que realmente opera en aquellos que caminan en rebeldía o en desobediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, amigo y amiga que nos ves, no seas sabio en tu propia opinión. Lo bueno es lo que Elohim ha llamado bueno. Lo bueno es lo que Elohim ha llamado bueno. Lo justo es lo que Elohim ha llamado justo.
Y la única manera de conocer lo justo y lo bueno es leyendo realmente su palabra y disponiéndonos, habiéndonos arrepentido, a obedecerla. Cuando así lo hacemos, entonces podemos decir que estamos obrando en arrepentimiento y en obras de justicia. Porque nadie que haya pasado, o más bien que no haya pasado realmente de muerte a vida por el arrepentimiento bíblico, podrá realmente vivir una vida en obediencia al Dios de los cielos. Le será imposible, porque la naturaleza caída que opera en esta carne lo controlará y él no tendrá la capacidad de ninguna manera de hacer lo bueno, ni aun queriendo hacerlo. La razón por la que los verdaderos creyentes en nuestro Señor Yeshua HaMashiach podemos vivir una vida de santidad, sí se puede, no es por nuestra propia capacidad humana, sino porque el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón. Y Él es, y por medio de Él es, que realmente podemos sobreponernos y vencer la naturaleza pecaminosa, porque Yeshua la venció, y Yeshua por medio de nosotros la vence en nosotros mismos, al permitirnos y ayudarnos y movernos al vivir una vida de verdadera santidad y pureza y consagración al Dios que habita la eternidad. Ahí está el verdadero arrepentimiento, en la transformación del corazón del hombre. Vamos a pasarle ahora a nuestro hermano Josué Marte para que él también esté bendiciéndonos a través de la palabra. Amén. Amén. Desde el inicio de este tema interesantísimo, porque es un tema principal para aquellos que realmente quieren agradar al Eterno con todo su corazón y que quieren en realidad vivir para Él, el arrepentimiento. Desde que se inició este tema en el programa pasado, se habló de que uno de los pasos principales para empezar este nuevo caminar en la vida de la palabra, en la vida del creyente, se habló de que realmente el arrepentimiento es un paso básico. Precisamente antes del bautismo viene el arrepentimiento, un arrepentimiento con fe. Y hemos hablado, se ha hablado, hemos escuchado y de hecho ahora nos concentramos en la parte principal de lo que tiene que ver con qué produce el arrepentimiento. Es decir, ya estoy arrepentido, ya entré en lo que tiene que ver con una decisión de arrepentirme. Pero ¿cómo yo puedo ver realmente si una persona o si aquel que dice que se arrepintió realmente se ha arrepentido? ¿Cómo podemos nosotros visualizar? ¿Cómo puede usted, que eso es lo importante, porque lo que piensa el que está a su lado no tiene tanta importancia como lo que realmente el Eterno le ha hecho sentir a usted en su corazón? Cada quien, cada persona sabe realmente si lo que ha hecho al arrepentirse ha sido de corazón o ha sido para cumplir con alguien que le escuchó, con alguien que le motivó, con alguien que no quiere que se sienta mal, o realmente ha nacido del corazón producido porque el Espíritu Santo de Dios, al Ruach HaKodesh, le ha impulsado, le ha motivado para que dé ese glorioso paso de lo que es el arrepentimiento. Entonces, ¿cómo realmente podemos verlo? Bueno, hay frutos. Hay frutos que permiten que sea visto si la persona que dice ser arrepentida realmente se ha arrepentido. Y es interesantísimo el hecho de que el texto con el cual iniciamos el programa de hoy, que leyó Isaac, dice: por tanto, haced pues, voy a leerlo en Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y una de las versiones que nosotros preferimos a la hora de ir a la interpretación de la palabra es la versión Peshita, aramea, una versión que entendemos que realmente es una de las más fieles en la interpretación de la palabra. Y voy a leer este mismo verso ahora en la versión Peshita, aramea, y voy a pedirle por favor que preste mucha atención. Escuche cómo dice Lucas 3:8. Por tanto, produzcan frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento. Voy a repetir. Por tanto, produzcan frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento. Todo aquel que cultiva, todo aquel que trabaja con lo que tiene que ver con la agricultura y se dedica a sembrar y que quiere producir o tener algún tipo de cultivo, pues sabe que tiene que sembrar, que tiene que dedicarse a
tomar una semillita, ponerla en la tierra, echarle su agua a su tiempo, velar porque nadie la pise, estar ahí, y de manera que pueda luego ese árbol, esa matita convertirse en árbol y producir frutos. En este caso, la palabra dice, produzcan frutos considerados dignos de arrepentimiento. Dos cosas, produzcan. Hablamos de producir. Cada persona que en su corazón ha determinado seguir a Mashiach, cada persona que en su corazón ha determinado seguir a Cristo, tiene que entender realmente que hay un trabajo que le corresponde a Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios. Sí, hay un trabajo que Él prepara, Él motiva, Él te impulsa, pero hay algo que le corresponde al hombre, hay algo que le corresponde a usted, y es el convencimiento, la disposición de realmente abrir su corazón para que su corazón sea ese terreno donde esa semilla que cayó ahora pueda crecer. Usted se preocupa y vela por ella para que reciba lo que tiene que recibir. Usted se preocupa por leer la palabra. Usted se preocupa por orar. Usted se preocupa por envolverse en todo lo eclesiástico, en todo lo que la palabra le dice que tiene que hacer para que realmente se produzcan. Oiga bien, no dice dejad nacer, no. Produzcan, es decir, hay una responsabilidad del creyente, hay una responsabilidad que no me toca a mí, sino a ti. No me toca a mí que te estoy predicando ahora, le toca a usted que esté escuchando en su casa, que esté escuchando al internet, en la radio, le toca a usted realmente vivir conforme a aquello que usted dice que vive, el arrepentimiento. ¿Cómo? Produciendo. ¿Qué va a producir usted? No. El ejemplo del árbol fue un ejemplo, una alegoría, pero realmente no es que va a producir algo físico como tal, sino que ahora que usted dice que se arrepintió, su hablar es distinto. Sí, su forma de conducirse es distinta. Antes mentía, ahora no miente más. Ya usted no siente placer en el pecado, sino que más bien lo aborrece. ¿Por qué? ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando yo me arrepiento, yo estoy diciendo que ya no vuelvo a cometer tal hecho, que ya no vuelvo a cometer tal pecado. Entonces, si yo me arrepentí de mentir, ya yo no puedo seguir mintiendo, porque realmente ya hay algo diferente en mi corazón. Hay un nuevo caminar, una nueva vida, algo distinto. Entonces, es necesario de que aquel que realmente dice que se arrepintió, produzca frutos dignos de ser considerados arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Una vez esos frutos empiecen a fluir, empiecen a ser vistos, empiecen a dejarse sentir, una persona que antes no salía de una discoteca y que paraba en borracheras y cuantas cosas, o una persona que tenía serios problemas con pecados como el adulterio, la fornicación, resulta que ya elude, se aparta de todo lo que tiene que ver con el pecado y empieza a caminar ahora de forma distinta. Y las personas que le rodean obligatoriamente tienen que decir, espérate, yo pensaba que aquella persona era de boca que se había arrepentido, pero no. ¿Qué pasa? Ahora estoy viendo que ya no habla como hablaba antes, ya no va donde antes iba, ya no se goza en el pecado. Ahora resulta que su vida es distinta. ¿Qué está pasando? Bueno, es que esa persona de corazón ha abrazado la fe, su corazón se ha convertido en un terreno fértil, y esa semilla que un día cayó ahora está dando frutos que son precisamente producidos por aquel que ha decidido velar porque esa semillita germine, crezca y dé frutos. Producir. Ahora, ¿qué más? Produzcan frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento. No todos los frutos son dignos de arrepentimiento. Hay frutos que simplemente son cosas naturales. Una persona que antes mentía puede ser que ahora se esfuerce en decir la verdad, pero medio la mezcla, ya no es negra, pero es gris. No. Los frutos que salen de ti, que dice que estás arrepentido, tienen que ser frutos dignos de ser considerados de arrepentimiento. Ya no es medio hablo verdad, ahora hablo verdad. Ya no es medio me aparté de este pecado. No. Me aparto por completo. No son cualesquiera los frutos, son frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino es evidenciado realmente
por una fe genuina que se manifiesta por medio de una conducta y una fe, como decía Isaac hace un momento, en obediencia a la santa palabra de Dios. La santa palabra de Elohim que ha sido revelada para que cada ser humano conozca cuál es el caminar que debe tener, cuál es la vida que debe llevar, cuál es el camino, el sendero que debe correr. Entonces, dices que estás arrepentido, dices que realmente tu vida le pertenece al Maestro, al Dador, Yeshua HaMashiach. Entonces, debes producir en tu corazón frutos que sean considerados. ¿Por quiénes? Los que te rodean. ¿Por quiénes? Por el Abba de los cielos, que juzga con justo juicio. Que sea considerado dignos de arrepentimiento. No según tu juicio, no según tu parecer, porque según tu parecer, que es un parecer corrupto, un parecer que está maleado, según ese parecer tú lo vas a ver bien, pero según el parecer del Eterno, te vas a dar cuenta de que tienes que mejorarlo, tienes que perfeccionar, tienes que andar en santidad, tienes que dejar que su obra perfecta se cumpla en tu vida para que entonces los frutos sean dignos de arrepentimiento. Es un proceso, pero es posible cuando aceptas Yeshua HaMashiach en tu corazón. Amén. Vamos a una breve pausa y retornamos con más de este poderoso tema, el arrepentimiento. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Rúa en Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Agradecemos en gran manera que estén con nosotros en este programa La Verdad de Elohim, con este tema poderoso que se está tratando hoy, el arrepentimiento. Estábamos hablando y algo interesantísimo concerniente a lo que tiene que ver con el arrepentimiento es que para evidenciar realmente un arrepentimiento genuino tiene que haber una convicción de que realmente vamos a producir frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento. Y una evidencia bíblica de esto la podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 8. Quiero que lo busque conmigo, por favor. Es una cita un poquito extensa, pero quiero que la lea conmigo, porque en lo particular a mí me edificó bastante y yo estoy convencido de que a usted también le va a edificar. En Juan capítulo 8, verso 1 dice de la siguiente manera: Entonces Yeshua se fue al monte de los olivos, y por la mañana nuevamente vino al templo, y todo el pueblo venía a él. Sentados él les enseñaba, y los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrantemente en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales personas. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto para probarlo, para tener así de qué acusarlo.
Pero Yeshua, inclinado, escribía en el suelo. Pero ellos insistían en preguntarle, y enterándose, les dijo: el que esté sin pecado de entre ustedes, sea el primero en lanzarle una piedra. Y se inclinó nuevamente y escribía en el suelo. Y al escucharlo ellos, se fueron retirando uno por uno, empezando desde lo más viejo, hasta que la mujer que estaba en medio fue dejada sola. Yeshua se enderezó y dijo a la mujer: ¿dónde están ellos? ¿Nadie te condenó? Ella contestó: nadie, Señor. Entonces Yeshua le dijo: vete, y de ahora en adelante no peques más. Esa versión que leí es la versión Peshita aramea. Si usted lo lee en su versión Reina Valera del 1960, que es la que generalmente se utiliza, va a decir exactamente lo mismo. Varían términos, pero en esencia es exactamente igual. Es interesante que hay una mujer que encuentran flagrantemente en el pecado. De acuerdo a la ley de Moisés, había que apedrearla porque fue encontrada en el pecado, y todo el mundo la rodea preparado para arremeter contra ella. Y Yeshua, que está ahí y a quien le preguntan ¿qué hacemos con ella?, le dice precisamente lo que ya usted escuchó: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Pero lo interesante de esta porción, que es la razón por la cual la traigo a colación conforme el Rúa ha puesto en mi corazón, cuando termina todo eso, que nadie la ha podido acusar porque nadie se consideró lo suficientemente limpio como para acusarla a ella, cuando sucede esto, resulta que lo que le da como recomendación el maestro, lo que Mashiach, Yeshua, le dice a esta mujer es, en el verso 11: vete, y de ahora en adelante no peques más. Vete y no peques más. No es posible, déjeme decirle algo, no es posible una persona que de manera genuina haya aceptado a Mashiach en su corazón, que de manera genuina haya aceptado a Yeshua en su corazón, que su vida se mantenga envuelta en el pecado. Si realmente su vida ha sido entregada a Yeshua HaMashiach, si realmente su vida ahora está en un nuevo andar, en un nuevo caminar, va a hacer exactamente lo que Yeshua le recomendó a esta mujer: vete, sí, estás libre, pero ¿sabes qué? No peques más. Oh, sí, yo le sirvo al maestro, sí, yo vivo para él, pero en el momento que nadie te está viendo, una canita al aire. No. En el momento que nadie te está viendo, entonces puedo hacer lo que me plazca, porque resulta que no importa, después yo pido perdón. No, eso no es así. La verdad es que eso no puede proceder de tal manera. Una persona que actúe semejante a ello, entonces lamentablemente es un arrepentimiento falso. Un verdadero arrepentimiento consiste en una vida que se aparta del pecado. Es verdad, ya lo que hiciste queda en el pasado, lo que cometiste queda en el olvido, es lanzado al mar, a lo más profundo, y es borrado, y lo que era rojo como el carmesí ahora es blanco como la lana. Sí, pero no te embarres más en el pecado, no te ensucies más. Estás libre. Ahora gózate en la libertad que Mashiach te ha dado. Amén. Amén. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Este tema tiene una relevancia y una importancia que es esencial. Hay que entender que únicamente los que han pasado por ese proceso, o más bien ese paso de arrepentimiento sincero y genuino, son los que realmente pueden tener la convicción, la seguridad, la confianza, a la luz de lo que establece la palabra, de que son salvos. Amén. Mi amigo y amiga, estamos en la obligación, como siervos de Dios y exponentes de su palabra, de decirte que si realmente no has pasado por ese paso de arrepentirte y disponerte a ser diferente, a permitir que el Espíritu de Dios, el Rúa de Elohim, te transforme, todavía no eres salvo, porque la palabra establece que realmente aquellos que son de Elohim, aquellos que son hijos de Elohim, viven de acuerdo a la voluntad de Elohim. Amén. Y viven de acuerdo a la guianza y a la dirección del Rúa de Elohim. Y como el Rúa de Elohim, el Espíritu de Dios, es Kadosh, es santo, realmente, y no comulga con el pecado,
no tiene comunión ni relación con el pecado ni con la contaminación del mundo, no es posible que realmente continuemos viviendo para el mundo y conforme a la corriente pecaminosa de este mundo y a la vez seamos siervos, seamos siervas de él. Lo que la palabra dice, muy por el contrario, es que aquel que se constituye en amigo del mundo, a su vez se constituye en enemigo de Elohim. Y de ahí realmente debemos inferir que para ser verdaderos amigos de Elohim, nos constituimos enemigos del mundo. Y nos constituimos enemigos del mundo en el sentido de que nos constituimos en enemigos de la corriente de pecado que dirige al mundo y al espíritu de maldad que dirige al mundo. Porque como dijimos al principio de este programa y como establece la palabra, el príncipe de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el espíritu que tiene dominio y control de aquellos que no le han entregado su vida a Yeshua HaMashiach, ese espíritu es el espíritu de Satanás o el diablo como se le conoce, el enemigo y adversario de la justicia y de Elohim, y cuyo deseo e intención es ver a tantas almas como sea posible arder con él eternamente en el lago de fuego. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, siempre sabemos que hay quienes quieren decir que es que pretendemos asustarlos o intimidarlos, y no es así. Lo que pasa es que estamos, reitero, en la responsabilidad de decirte lo que está en la palabra de Dios, de decirte el mensaje de Elohim tal y como está en la Biblia, tal y como Él lo reveló por medio de los apóstoles y profetas que Él quiso usar y que Él utilizó. Y lo que establece la palabra es que la paga del pecado, el resultado del pecado, indefectiblemente es la muerte. Y no solo la muerte física en este cuerpo, sino la muerte eterna, que es la separación eterna de nuestra alma de Elohim, de Dios, y la condenación eterna en el lago de fuego, el sufrimiento eterno separados de ese Elohim bueno y misericordioso, que aún sin ser nosotros merecedores, nos extendió por medio de Yeshua HaMashiach misericordia y la oportunidad para que todo aquel que crea en Él, en Yeshua y en su obra expiatoria, realmente alcance la salvación. Pero como hemos venido hablando en este programa, aquel que realmente ha pasado a ser parte de los salvos y que necesariamente entonces se ha arrepentido, no vuelve jamás y nunca a ser igual. Pero es necesario también que aclaremos y digamos lo siguiente. Cuando un hombre y una mujer entrega su corazón al Señor por primera vez, entra a una etapa de su vida de conflictos espirituales, en la que es normal, es natural, amigo y amiga, que en principio el proceso de dejar, digamos, ciertas costumbres, ciertas conductas, no es un asunto que de la noche a la mañana realmente vamos a lograr vencer esas conductas que realmente son producto de la naturaleza pecaminosa que opera en nuestra carne. Es un proceso mediante el cual el Ruach de Elohim, el Espíritu de Dios, nos va transformando, nos va mudando, nos va cambiando. Por eso no sucede de la noche a la mañana. Por eso entonces estamos en la obligación también de decir que una vez que sucede el arrepentimiento sincero y que tú le entregas tu corazón al Señor, para que ese cambio se haga real, efectivo y permanente, es necesario entonces la perseverancia. Amén. La perseverancia y la persistencia. No es asunto de un día decir, Señor, te entrego mi vida y voy a cambiar, pero 3 días después entonces volver al mundo de pecado y de maldad. No podemos ser inconstantes. Tiene que haber una decisión firme y definitiva que implique y se traduzca en una perseverancia en procurar hacer la voluntad de Dios. Y que si en ese proceso un día fallo, como de hecho todos fallamos, pido perdón, me arrepiento y me levanto con más fe en el nombre del Señor y procuro no volver a fallar. El asunto está realmente en la disposición del corazón a agradar al Señor, a agradar al Altísimo. Porque la verdad es que mientras habitemos en este cuerpo de muerte, tendremos constantemente la batalla contra la naturaleza pecaminosa.
pero por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, por medio de su guianza y su dirección, por medio de su poder operando a través de nosotros por la fe, podemos realmente lograrlo. Y te decimos que podemos, no simplemente para hablar teorías, sino porque en nuestra vida hemos vivido, hemos experimentado, somos testigos y a la vez somos testimonio vivo y fiel de que Elohim transforma el corazón del hombre. Pero que para que esa transformación se dé como está llamada a darse, es decir, para que sea permanente e irreversible, tenemos nosotros que poner de nuestra parte. No simplemente un día, sino día tras día, disponiéndonos y poniendo toda nuestra voluntad y nuestras fuerzas en hacer la voluntad de Elohim. Así que, amigo y amiga, también te damos ánimo en el Señor. A ti que quizás le has entregado tu vida al Señor y lo has hecho de corazón, pero estás peleando, estás batallando. Hay cosas que has intentado vencer y todavía no lo has logrado. Ten fe en el Señor. Si realmente en tu corazón ha habido una disposición real de hacer su voluntad, te podemos decir con toda convicción que el Ruach de Elohim te va a ayudar. Amén. Y que por medio de él vas a salir victorioso y vencedor sobre el pecado. Amén. Pero para ello, te reiteramos, debe ser persistente, debe ser perseverante y día tras día realmente procurar el vivir una vida santa, pura, limpia y agradable ante el Elohim que habita la eternidad. Así es. Y no nos equivoquemos, Elohim ciertamente es un Elohim, es un Dios misericordioso, amoroso, bueno y fiel. Pero aún la misericordia de ese Dios tan bueno tiene un límite, tiene un punto final. Después que el hombre muere, ya no hay vuelta atrás. Después que el hombre muere, ya no hay oportunidad. Y después que el hombre muere, ya no hay nada que los que aún estamos vivos podamos hacer por él. La decisión la tienes que tomar en vida. Es en vida y de manera personal que tú tienes que decidir realmente con quién te vas, a quién le entregas tu corazón. Y si esa decisión realmente es al Señor, si la decisión tuya realmente es entregarle tu vida al Elohim que habita la eternidad, si tu decisión es por la justicia de la palabra de Dios, si tu decisión es vivir realmente para la vida eterna, que es la que ofrece Yeshua HaMashiach, entonces tiene que darse el arrepentimiento. Ese es el paso trascendental. Y queremos cerrar este programa, así sentimos hacerlo, pidiendo a nuestro hermano Yehoshua que los guíe en una breve oración realmente con la que puedan entregar su vida al Señor aquellos que realmente desean hacerlo en esta oportunidad. Amén. Amén. Gloriosa oportunidad. Antes de la oración, hay un texto que quiero que todos anoten por ahí y lo escriban y lo recuerden con frecuencia, porque sé que les será de mucha bendición cuando el maligno les quiera acusar por alguna caída o alguna situación que se le presente. Y es en 1 de Juan capítulo 2 verso 1. Yo quiero que usted lo anote y pueda leerlo luego. 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. No pequéis, pero si algo sucede, entonces abogado tenemos, y es Yeshua HaMashiach. Vamos a hacer esta oración, repita conmigo con fe y de corazón, y yo sé que algo glorioso va a pasar en su vida. Padre, en este momento me presento delante de ti, tal como soy, necesitado de que me transformes, necesitado de que entres a mi vida y hagas de mí una nueva persona, una nueva vasija. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hoy reconozco que Yeshua es el Señor y que Dios mismo le levantó de entre los muertos. Hoy me entrego a ti para que me hagas conforme a tu imagen. Gracias por la obra transformadora de tu Espíritu en mí. En el nombre maravilloso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Si hiciste esta oración, estoy convencido de que a partir de ahora serás otra persona, será distinto y algo hermoso va a pasar en tu familia, en tu casa, en ti. Amén. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. La bendición del Señor sea con todos y todas. Amén. Amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim.
Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio, a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.